Al interior de la cosmovisión creacionista existen varias posiciones, como se ve en pantalla. Uno es la evolución teísta. Vamos a ver tres más en los siguientes videos. Sin embargo, tengamos presente que antes de dar una opinión, se puede escuchar cada una de estas posturas. Evidentemente, también nosotros vamos a evaluar las mismas bajo una perspectiva. Sin embargo, no olvidemos que existen dentro de estas posturas varias personas que son cristianos, realmente creen en Cristo. Por eso son cosmovisiones al interior del creacionismo. No existe una sola postura oficial sobre esto. Lo vamos a ir viendo igualmente cómo se ha comprendido el libro del Génesis, capítulo 1 y el capítulo 2 principalmente, si de forma literal o de forma no literal. Una de las posturas sobre el cómo pudo originarse las cosas lo explica la evolución teísta. También se lo llama esta postura la teoría mixta. La evolución teísta o teoría mixta o evolución teísta muestra una visión que combina la creación con la evolución e intenta conciliar la fe y la ciencia bajo la afirmación de que fe y ciencia no se excluyen. ¿Qué es la teoría mixta o evolución teísta? Es aquella que interpreta que Dios creó al hombre a través de un proceso evolutivo. En la evolución teísta no se niega la existencia de Dios. Ese es el mayor temor que muchos piensan, que asumir la postura evolucionista es sinónimo de ateísmo. Eso no es cierto, sino simplemente un prejuicio de ciertas personas que muchas veces son más fanáticos que personas que van a pensar. La teoría mixta o evolución teísta, por otro lado, dice que el ser humano ha evolucionado, pero no solo el ser humano, sino también el universo, pero cuya causa primera fue Dios. Hubo en un tiempo atrás un sacerdote que fue Teilhard de Chardin, quien dijo de la siguiente manera acerca del ser humano: el hombre ha sido sacado del esfuerzo prolongado de la tierra. Así la tierra sería la totalidad de la materia elaborada lentamente, esto es a través de millones de años. En la parte derecha de la pantalla está el libro Tres puntos de vista sobre la creación y la evolución. Si dentro del cristianismo no fuera esto un tema polémico, no hubieran varios puntos de vista. En ese sentido se sacó este libro, y en este sentido igualmente vamos a ir viendo cada una de estas perspectivas, solo con la diferencia de que lo vamos a ir evaluando desde un punto de vista literal, si concuasa o no con el texto de la Biblia. Ahí también van a surgir varias preguntas que las personas quienes van a alegar la literalidad del libro del Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que van a tener que lidiar con esas preguntas. Y muchas de esas preguntas quizá no sean fáciles de responder, y de ahí que otras posturas puedan contestar las mismas. Tenemos en pantalla ahí al sacerdote
Pierre Teilhard de Chardin, y vivió en tiempos del auge del evolucionismo. Fue un sacerdote jesuita, paleontólogo y teólogo, y reinterpretó el Génesis uniendo creación y evolución. No es que también solo haya habido una reinterpretación, sino que el libro del Génesis en el capítulo 1 y el capítulo 2 no tuvieron nunca una interpretación oficial. Muchos lo entendieron de manera no literal, y es así que muchos padres de la iglesia lo comprendieron bajo una afirmación. Se alega primero de que se nos ha hecho creer que el libro del Génesis es un libro de ciencia, o que la palabra de Dios sea un libro de ciencia. Si uno concibe eso, va a querer decir algo cuyo propósito la Biblia nunca tuvo por propósito, sino que el propósito es Dios, el ser humano y la salvación del ser humano, entre algunos otros aspectos más. Sin embargo, hay otro grupo que entiende la Biblia de manera literal, pero otros que no entienden de manera literal. Puede ser fácil levantarse en contra de estas posturas cuando tenemos quizá alguien como Teilhard de Chardin, que fue sacerdote jesuita, y tener esa postura en contra de la evolución teísta. Sin embargo, cuando en el contexto de nosotros en pantalla vemos a Francis Collins, y Francis Collins fue un destacado y es un destacado genetista estadounidense y reconocido por liderar el proyecto Genoma Humano y por su enfoque conciliador entre la ciencia y la fe. Ahí como que ya muchos no van a decir de la evolución teísta lo que pudieran decir sin tener presente que existen muchas otras personas que creen en esta postura. Pero no solamente Francis Collins, pero hablemos un poco de Francis Collins y de su libro ahora. ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Francis Collins, sobre la evolución teísta, según él, la evolución teísta es la idea que Dios utilizó el proceso de la evolución para desarrollar la vida en la Tierra. Rechaza tanto el creacionismo literal como el diseño inteligente, argumentando que la evidencia científica respalda la evolución, pero que esto no excluye la existencia de un Dios que guía este proceso. Collins ve la evolución como el mecanismo mediante el cual Dios creó la diversidad de la vida. En varios libros creacionistas que pude leer, se citó a Francis Collins. Sin embargo, no se mostraba que él tenía la postura de la evolución teísta. Eso es una falta de, no sé si lo hicieron a propósito, o una falta de honestidad en el que deberían colocar en esos libros, decir que él, sin embargo, es un creacionista teísta evolucionista, para que tengamos toda la información completa. Sin embargo, ya mucho más adelante, en los estudios que pude haber hecho, es evolución teísta. ¿Eso para qué? Para no hacernos de la creencia de que todos van a coincidir con la postura de la lectura literal del libro del Génesis, sino que existe dentro de el ámbito cristiano otras formas de entender el libro del Génesis. Y tampoco se tiene que decir que si el libro del Génesis se entiende de distinta manera, que vamos a tener que desconfiar de Dios, porque el propósito de la Biblia es la existencia de Dios.
Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un creador y ese es Dios, y eso es indiscutible. Es la causa primera de todas. En cambio, que ya se vaya a querer ver el cómo lo hizo, lo podemos entender de dos maneras. Pero en el libro del Génesis, ahí está Dios como primera causa, y eso no se mueve. ¿Por qué? Porque los fundamentos filosóficos siempre van a quedar. O es materialismo o es la existencia de un ser creador. Añadiendo a otra persona que es bastante conocida, que quizá muchos puedan sorprenderse, que igual es un evolucionista teísta, es el siguiente. Y muchos seguramente lo hemos escuchado de él. Y esperemos que no estemos con ciertas cosas para desecharlo como si él no fuera creyente. C.S. Lewis. C.S. Lewis nació en 1898 y murió en 1963. Es bastante conocido por las diferentes obras y por su mismo testimonio de conversión del ateísmo a la fe cristiana. Lewis, o C.S. Lewis, no niega la teoría de la evolución. C.S. Lewis escribió un libro que es El problema del dolor, y en uno de sus capítulos habla acerca de la teoría de la evolución, y él no niega la evolución. Él acepta que la evolución biológica puede ser el mecanismo mediante el cual Dios trajo la vida al mundo, pero rechaza que el universo y el ser humano sean meros productos del azar. Con estos dos ejemplos se está teniendo presente de que no todos, ni solamente, y estos son todavía de siglos presentes, pero si vamos a siglos anteriores, no se ha entendido de forma literal el libro del Génesis. Y esa es una de las afirmaciones que se va a dar para decir y aceptar, o al menos tenerlos como una alternativa al cómo Dios pudo haber realizado todo el origen de la vida y del universo mediante esta otra postura. Pero cuando no conocemos esto, pensamos que nuestro mundo es simplemente en el cual estamos viviendo, en un mundo de ideas que solo hemos recibido eso y no existen otras personas que están viendo desde un otro punto de vista. Y vamos a ir tratando también esos otros aspectos en algún momento. La influencia en la teología cristiana. Sí hubo una influencia, como se puede ver, acerca del evolucionismo en la literalidad del libro del Génesis, pero esto no es novedad, no es del siglo pasado, no es del anterior siglo, sino que ya eso es de muchos siglos atrás, porque no todos comprendieron el libro del Génesis como un libro de ciencia, sino como un libro de religión, un libro de enseñanza de Dios. La influencia fue que sí, evidentemente, muchos el libro del Génesis por eso no lo entendieron de manera literal, sino de otra manera, pero con eso también estuvieron yéndose sin querer a una forma de entender el libro del Génesis de manera no literal. Y es así que esa forma de lectura de muchos años atrás, de muchos siglos atrás, llegó a muchos círculos cristianos. En resumen, la teoría de la evolución teísta afirma Dios crea la vida y guía el proceso evolutivo. Reconoce las grandes eras extensas y se le conoce también como la teoría día-era. Esta clase de creacionismo
o evolución teísta cree en la existencia de un creador y un propósito, pero acepta que los seres vivos se han formado a través de un proceso de la evolución. Preguntas que se pueden hacer desde esta óptica hacia la óptica literalista es: ¿por qué en el capítulo 1 del libro del Génesis se dice primero que antes del ser humano fueron los animales, y en el capítulo 2 se dice que después del ser humano fueron los animales? Pregunta que hacen ellos es si Génesis se lo debe entender de manera literal. ¿Cómo resuelven esa contradicción? Porque es una contradicción cronológica, afirman. ¿Y cómo lo resuelven? Porque si se quiere tomar de manera literal capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis, tendría que solucionarse eso. Y como ellos no ven la existencia de una solución a esa contradicción cronológica, prefieren esta postura de la evolución teísta. Quizá es la primera vez que escuchamos esa afirmación, pero está en el texto de la Biblia de quién fue primero, el ser humano o los animales fueron después del ser humano. Y de ahí uno recién se ponga a pensar. Por eso muchas veces se ha dicho que el desconocimiento es atrevido, que sin conocer podemos realizar. Sin embargo, tampoco está mal enterarnos de esta información. Sin embargo, cuando no podemos responder fácilmente, es necesario pensarlo, meditarlo y decir: wow, nunca me había pensado, me había puesto a pensar de esa manera. Y tener humildad ante ciertas preguntas que puedan realizar. Las principales bases de esta evolución teísta, utilizando la Biblia, son algunos pasajes bíblicos que se muestran en pantalla y que requieren de una respuesta. Y ellos interpretaron de la siguiente manera los siguientes pasajes bíblicos, ¿no? Las principales bases bíblicas para afirmar los millones de años en el que Dios guió el proceso de la evolución fue: uno, dijeron que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 8, o 3, versículo 8, un día es como 1000 años. Apoyados en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que a la letra dice: no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y trasladan este pasaje a los 6 días de la creación. Es decir, que no debía ser de manera literal, aceptando de esta manera que los días del Génesis no son días literales, sino simplemente días simbólicos. El otro pasaje bíblico es Job capítulo 10, versículo 8, y el Salmo 119, versículo 73, que en uno de ellos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Aquí se presenta que Dios, tanto en Job como en Salmos, hizo al ser humano mediante un proceso de formación. Y ellos lo ven un proceso de evolución. El otro es Génesis capítulo 2, versículo 7, antes del soplo divino. Adán, antes del soplo divino, de Génesis capítulo 2, versículo 7, habría sido solo un ser viviente sin espíritu. Eso sería que haya sido o estado en una condición de animal. ¿Cómo se responde desde el punto de vista literal de la Biblia? Primero, que la afirmación de 2 de Pedro 3:8, un día es como 1000 años.
El contexto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, hace notar que se está preparando a la iglesia para un retraso antes de que el Señor regrese. Es decir, se le está diciendo, no se preocupen, porque para lo que para ustedes puede ser muy corto, para Dios es mucho tiempo. La clave está en el versículo 9 de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese sentido, es inaceptable aplicar el texto en análisis a los 6 días de la creación, porque este está hablando de la venida de Cristo y el otro está hablando de la creación. Respuesta a Job, capítulo 10, versículo 8, y al Salmo 119, 73, más que a esos libros, sino una respuesta a los que trasladan estos días a los días de la creación. En Job y en Salmos, ambos libros pertenecen a la literatura o género literario poético, lo que significa que no todo debe tomarse literalmente. En cambio, el libro del Génesis, según la afirmación literalista, constituye un libro literal, un libro histórico. Respecto a Génesis capítulo 2, versículo 7, antes de Adán, o Adán antes del soplo divino, sencillamente estaba sin vida, desde un punto de vista literal. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La afirmación de la postura de la evolución teísta aquí no tiene cabida si se toma el texto bíblico de manera literal. Es en este sentido que hemos visto de manera bastante sencilla la evolución teísta. Como conclusión, la evolución teísta como imagen en CB no niega la existencia de Dios, sino que intenta armonizar la fe y la ciencia. Y eso de ciencia lo vamos a ir viendo más adelante, que se entiende por ciencia. En segundo lugar, se vio los fundamentos que afirman la evolución teísta para alegar los millones de años, tomando versículos bíblicos como un día para el Señor es como 1000 años, y eso trasladarlo al libro del Génesis. Este tema dentro de la cosmovisión creacionista, tengamos presente, está dentro del marco del cristianismo. No estamos hablando fuera del marco del cristianismo, que existen estas posturas, y vamos a ver 3 posturas más. Estos marcos siguen siendo temas de debate teológico y científico. Es por eso, en este sentido, que hemos comenzado sobre la postura creacionista, mostrando la primera, que es la evolución teísta, aunque no siempre te va a ser la primera, puede ser la otra la primera, pero lo hemos querido presentar de esta manera.